10º episodio del Popular Podcast y en esta oportunidad con un tema centralísimo, un hermano de la vida se ha venido a este espacio y quisiéramos dejarle a todos quienes siguen a diario el Popular Podcast las cámaras para que conozcan a Julio José, un amigo más de esta casa. Bienvenido Saludos, al Popular hermano. Podcast. Bueno, gracias. Yo mismo pedí. Quiero estar en el Popular Podcast. No me han invitado. ¿Qué pasa ahí, Rodolfo? El día de hoy no solamente es una autoinvitación que tú has logrado, sino que el Popular Podcast hoy viene a hablar de un tema muy, muy importante. De verdad que estamos muy agradecidos contigo por lo que ya es un hecho para toda la sociedad. El próximo 15 de diciembre vamos a una nueva elección en este país. Así es, hermano. Bueno, no, y un hecho muy interesante, ¿no? Ahí estamos. En este día me preguntaban de qué va esta ley de justicia de paz comunal. A mí en la asamblea me tocó participar en los inicios de esta ley, en los primeros debates. Luego, bueno, el presidente convocó un proceso acelerado de aprobación de leyes del Poder Popular y se hizo un trabajo bien simpático entre la asamblea, el Tribunal Supremo de Justicia, Tania D'Amelio en este caso, que dirige quien lleva esta tarea a nivel del Tribunal Supremo. Y tiene que ver con descentralizar, seguir descentralizando funciones, entregando funciones del Estado al Poder Popular, ¿no? Permíteme echar a perder esta introducción, Julio, pero el Popular Podcast se caracteriza por presentar a sus invitados y no quisiéramos dejar, apasionado como eres del fútbol nacional, de celebrar contigo una victoria de la casa. El Depor acaba de dar una nueva victoria a todas y a todos los tachirenses. Deportivo Táchira y vamos por la estrella. Ganamos la décima. Te voy a decir estrella. a quién le ganaron. Al Carabobo Fútbol Club. Bueno, tremendo juego. No, y vamos, o sea, estaba Pueblo Nuevo, estaba full. Casi 40,000 personas allá. Si algo tiene Táchira es una pasión por ese deporte, ¿no? No puede estar, me ha lamentado, no puedo estar en las últimas dos finales. Vamos a ver si puedo, porque eso es otro tema. Pues. Si aquí un Caracas Magallanes, una final de un Caracas Magallanes podría equivaler en el fútbol, a quienes no lo han visto, a una Caracas Táchira, por ejemplo, en Pueblo Nuevo. Claro. Con 40,000, 45,000 personas, todo dar el estadio y bueno, lo que ahí se vive es otra cosa. Aunque nos tienen excluido como sede de la Vinotinto, pero dicen que el Pueblo Nuevo es el templo sagrado del fútbol nacional. Aunque todos los juegos los están mandando por Oriente, deberían mandar algo para allá. Pues. Tengo algunos amigos en la Federación Venezolana de Fútbol. Transmitiré tu mensaje. Aprovecho el momento. Te voy a introducir en este Popular Podcast. Queremos saber quién es Julio. ¿Quién es Julio el ser humano? ¿Quién es Julio el hombre que a diario no vemos? Porque bueno, al final una de las cosas que nos pasa a quienes hacemos vida en la sociedad política, no nos terminamos de presentar a la sociedad, no terminamos de mostrar el lado humano. Yo quiero aquí leer algunas cosas introductorias de quién es Julio José. Es un joven que nació en San Cristóbal, en el estado Táchira, en el año 86. Julio tiene 3 hermanas, tiene un hermano. Es hijo de Livia Serpa Arias. Yo te voy a decir una cosa. Ávila. El hijo de Livia, que es un podcast extraordinario, ha detenido y eso no es bueno. Hay que ser consecuente. Yo creo que es correcto que el hijo de Livia, que ahora llegó al Popular Podcast, bueno, vuelva a tomar su rumbo. Las labores burocráticas me han impedido darle continuidad, pero sí estoy pendiente de que vuelva el hijo de Livia. Julio García Jarpa, un hombre extraordinario, tu padre, marxista, comunista, revolucionario. Siempre en la vida política de Julio, bueno, ha estado la sociedad política pues presente, ¿no? Eres un niño que naciste en una familia convulsa de la política, que no solamente llega con el comandante Chávez a acompañar el proceso político revolucionario, sino que antes ya tu padre había estado al frente. Cuéntanos un poco de eso. Tú hoy eres padre de una hermosa niña que recién cumplió años, de Miranda. ¿Qué pudiera contrastarse, ¿no? De ese Julio que vivió esa convulsa época en el arribo al poder político de parte del comandante Chávez y esta hoy con el presidente Nicolás Maduro? Sí, bueno, yo creo que todo esto es continuidad, pues es un mismo proceso. Mi padre estuvo en los años 60, estuvo en la guerrilla, en la lucha política, luego estuvo exiliado en Chile también, luego cae Allende, se metieron en el proceso político y tienen que volver a Venezuela. Y luego se incorpora en la lucha, se distiende un tiempo en los 80, 90, que estuvo tan mermada la izquierda, tan golpeada,
Y cuando llega el comandante Chávez en el 97, me acuerdo, agosto del 97, yo los acompañé a un acto. Fue el día que yo conocí a Chávez, muchachito. Me acuerdo que un hombre que hablaba mucho, y dije, no estábamos acostumbrados a que alguien hablara tanto. Habló como 5 horas, yo me quedé dormido, me desperté, tenía 11 años en ese momento. Pero tengo algunas ideas que todavía resuenan: el Congreso Constituyente, la Asamblea Constituyente, la de angostura, discurso con una carga de historia. O sea, era distinto ver en alguien eso y no decía hasta, perros, esto como es, ¿sabes? Era como imposible. Y hoy 27, 28 años después de ese momento, ser partícipe activo de esto es todo es todo para uno es una épica, pues, y yo veo a mi hija hoy que, así como yo andaba con mi padre, se entusiasma en la lucha política desde sus espacios naturales, desde que nos acompaña a una marcha en solidaridad con Palestina y explicar de qué va esto, porque creo que es un tema del cual estamos trabajando y nosotros como amigos también lo compartimos, que nuestros hijos deben saber de lo que estamos nosotros para que entiendan, pues, y sepan lo sacrificado que es la vida del político y no piensen que la política le arrebató a sus padres, sino que entiendan por qué uno le dedica tanto a esto, ¿no? Y hoy te pudiera decir, bueno, es la consecuencia de muchas cosas. Quizás mi madre, mi padre, el tema de las injusticias, la intolerancia a las injusticias, a lo que venía pasando en este país, ante una mirada silente de la clase política, el saqueo de nuestros recursos, un total, una reverencia permanente a los Estados Unidos, dominación por parte de la clase política. Y bueno, irrumpe el comandante Chávez a hacer justicia. Dice, no, esto no puede seguir pasando. Y ahí nos montamos. Y hoy no le vemos otro sentido a la vida sino es esto, ¿no? Ya nuestra vida, aunque somos jóvenes relativamente, ya nos van saliendo canas, nos metimos muy jóvenes en esto y ya estamos siendo adultos con familia. Hemos visto un camino que en una revolución decía, cuando es verdadera se triunfa, se muere. Creo que era el Che que decía eso. A propósito, por cierto, de esta semana vimos en las redes sociales de Venezuela y del mundo una épica. Dicho esto con el caso del Che, que lo nombro reciente, vimos a un grande que se nos fue no dejando sino una gran carga, responsabilidad a todos quienes admiramos a Fidel. Sí, hace 8 años. 8 años ya de su partida y bueno, sin lugar a duda es Fidel pues uno de los grandes de esa batalla contra la injusticia. Y lo mismo, y lo que decía Chávez. Chávez le preguntó a José Vicente en un programa, ¿cómo definirías tu vida? ¿Cómo quisieras que se definiera tu vida? Decía, un punto, otro punto y una línea recta, ¿no? Entonces, bueno, lo que uno procura en estos tiempos es la mayor coherencia, ya que asume responsabilidades de gobierno, es poner en práctica todo eso que hemos aprendido en la política. Ayer me conversaba con Ricardo Sánchez, le he dicho, bueno, que decíamos como ministros nuevos, aquí lo que estamos haciendo es política, lo que hemos aprendido en la lucha, aplicándolo en momentos que son muy complejos, pero que, bueno, el mismo presidente nos ha dado las herramientas, nos está probando una cantidad de muchachos, mire, échenle piernas, confío en ustedes, hagan las cosas bien, el país los necesita, y bueno, yo me siento muy, aunque es un momento complejo por las grandes responsabilidades, me siento muy satisfecho de lo que estamos haciendo, de ver toda una generación, en este caso, todas las generaciones, pero sobre todo la de nosotros, los que hemos venido creciendo, la generación de oro que nos llamó el comandante, avanzando, apoyando al equipo, haciendo cosas por el país, trabajando en tantas cosas. Una de esas es el tema de la justicia de paz comunal. Nos encontramos siempre en las batallas y uno no descansa. Nosotros no descansamos pensando cómo resolver problemas, cómo atacar cosas, cómo avanzar, cómo hacer la vida más fácil a nuestros hermanos venezolanos, todo el que está en el país. Julio es un joven de 38 años, del 86. Cumplo en los próximos días. En los próximos días. Del 86 aquí, esa es la edad exacta. Luego, hoy eres padre de Miranda, casado con Astrid, una muchacha espectacular que además ayuda, ¿no? Acompaña. Pero además eres padre de un niño ya de 18 años. Lo cual, bueno, nos carga de una enorme responsabilidad porque sobre la base de ellos está ese legado que quisiéramos y aspiráramos, ¿verdad? Ahora, Julio estudió en el Liceo Simón Bolívar de San Cristóbal. Yo estuve recientemente allí y es un liceo de los más grandes de San Cristóbal. Pero además es egresado de la Universidad Católica del Táchira.
pero egresó siendo abogado. Hay una especie de narrativa clara con aquello que decías del comandante Chávez, ¿no? Un punto, otro punto y una línea recta, porque al final la coherencia tiene que ver con las experiencias acumuladas de vida. Esta cotidianidad del tachirense, del hombre que estudió en el Liceo Simón Bolívar, del joven, y esta hilada continuada, ¿cómo ha sido a lo largo de tu historia? Sí, bueno, tú sabes que dice que la familia Gocha, nosotros los tachirenses por lo menos nos ofendemos que nos digan Gocho la mayoría, ¿no? Dicen, tenían un cura, un abogado y un militar. En la familia, claro. Pues era lo tradicional. Y el abogado tenía que ser la católica, y, ojo, si tú venías del Simón Bolívar y estudiabas en la católica, derecho, bueno, eso es como el prospecto de nosotros los gochos, ¿no? Pero sí, efectivamente, ahí en la universidad, bueno, eso fue un reto, no tengo muy grandes amigos, profesores, pero bueno, obviamente una universidad conservadora, por ser católica, con fuerte presencia, sobre todo copellano, pero bueno, dentro de eso creo que es un espacio donde te forja también la personalidad y en la política, pues el debatir con un profesor que, bueno, tiene 20 años de graduado, de experiencia, dando clases y tú tienes que defender tus ideas, ¿no? Creo que tanto el liceo donde empecé a hacer política, ayer me preguntaba en una entrevista, Geraldina Colotti, que me entrevistó, me decía, ¿dónde empezaste? Iba en el liceo, en el 2003, cuando vemos que no querían dar clases en el paro, ¿recuerda? Y nosotros empezamos a organizarnos en el liceo, exigirle clases a los profesores, muchos profesores que estaban plegados al paro, bueno, estuvo un comité y fuimos para los consejos de protección a meter unos recursos. Un joven ya de 15 años de edad. Creo que 14 tenían ese Correcto. tiempo, 14, 15 años. Entonces ya en eso, pues, fue como un tema de decir, bueno, nosotros nos íbamos a pie para el liceo porque no había transporte. ¿Sabes que en el Táchira, cuando hay el tema de este tipo, la gente es fuerte, pues? Y nos íbamos a pie para el liceo, lejos, yo vivía lejos, caminando unos 40 minutos, llegábamos a exigir clases, pues, como una forma de protesta, y los profesores decíamos, bueno, pero están violando nuestros derechos, el derecho a la educación. Y ahí empezamos a crear un grupo, me acerqué con unos panas que eran de la Juventud Comunista. Luego mi padre, que era el coordinador del MBR, me dice, bueno, pero ¿qué se tú con el Partido Comunista si yo soy el coordinador aquí en el Táchira del MBR? Entonces me voy para allá y ahí empezamos en la Juventud Quinta República. Luego, bueno, nos encontramos cuando el comandante Chávez llama a la creación del partido, propulsor del batallón ahí de Ana Dolores Fernández, que hoy es la UEC. Luego a la Juventud, ahí nos conocimos con Héctor, con la mayoría de los muchachos, contigo. Estuvimos fundando la Juventud. Y bueno, en esta lucha, en un territorio siempre adverso, siempre hostil. San Cristóbal, a mí casi me matan en el 2009. La enmienda, el día de esas elecciones me volaron un diente. Un episodio feo, le vi la cara al fascismo. Yo pensé que moría ese día, de verdad. Me estaban linchando, pues. Si no es porque la Guardia Nacional llega y me sacan, capaz morí ahí. O iba a quedar muy mal herido. Entonces, todo esto, digamos, son cosas que lo van preparando y lo van forjando uno en la lucha. Son experiencias, algunas no agradables, como muchas en la política. Claro. Pero bueno, que al final te van trayendo a esto, ¿no? Unos muchachos cabeza caliente también a veces se meten de no debe, broma. Ya un poco más maduros. Todavía nos seguimos metiendo donde no debemos, pero con un poquito más de responsabilidad. Pero ahí vamos, hermano. Mira, este conjunto de elementos que son parte de tu trayectoria política, bueno, es muy vasto desde esa etapa del militante del Movimiento Quinta República en el 2003 hasta, bueno, luego haber llegado a ser miembro del Comité Preparatorio para el 17º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, enlace regional de la Juventud del Partido en el Táchira, miembro del equipo nacional de política electoral de la Juventud del Partido. Pero aquí hay dos elementos que son más recientes y uno tiene que ver con tu candidatura. Tú fuiste candidato en ese municipio, en San Cristóbal. La zona sur. Pero en San Cristóbal, la alcaldía. A la alcaldía. Pero además, luego ya en una última etapa reciente, en el año 21, fuiste jefe de campaña de quien hoy es Freddy Bernal Rosales, Freddy Alirio, el gobernador del estado Táchira. Sí. Fíjate la oportuna continuidad, ¿no? de tus hechos en ese estado, bueno, al punto de llegar a ser el jefe de la campaña de quien hoy es, bueno, uno de los líderes para el país, ni siquiera solamente para esa región, para el país, Freddy Bernal. Cuéntanos de esa ya más reciente experiencia. Claro, fíjate que ahí yo estuve en las internas, hubo unas internas en ese momento, yo fui el jefe de campaña de quien adversó, que fue el contendiente más fuerte contra el gobernador hoy Freddy, ¿no?
Y bueno, luego como toda en campaña interna, la gente se apasiona. Yo recuerdo, yo decía, estaba allá en el Táchira y me vine una semana para Caracas para enfriarme, porque uno yo decía, 2 semanas allá, una aquí para enfriarme, porque a veces uno se le van los tapones. Y bueno, pero al final tuvimos una campaña muy importante, interesante. Luego, por una instrucción de la jefatura, me dice, bueno, tú vas a ser jefe de campaña de Freddy. Y era un cónchale. Pero con la madurez, tanto él como yo asumimos eso y era necesario. O sea, había que hacer un ejercicio de unidad profundo para poder conquistar esa plaza siempre tan complicada. Y eso fue lo que hicimos. Yo le dije, bueno, nos montamos con toda madurez, hermano. Vamos ahora a reconstruir, vamos a traer todo. Y bueno, lo que pasó en la campaña debe quedar allá. Disciplinadamente asumimos quién ganó. Y no fue nada fácil, pero logramos por un margen pequeño. El Táchira, repito, es complicado que él ganara. Bueno, a mí me tocó todo el trabajo de traerme a los que no lo habían apoyado en las internas y quienes, bueno, por algunas diferencias no estaban ahí. Él ya traía un grupo interesante del chavismo, se trajo gente también de la clase media, los sectores económicos que lo apoyaron. Y bueno, cada quien puso eso y logramos una victoria, un punto porcentual. Ganar un estado tan importante, lo importante a veces es tener la madurez política de entender la situación que siempre debemos estar juntos, porque el enemigo real está del otro lado y es muy peligroso, sobre todo en el Táchira. Yo estuve en la batalla de los Puentes, hermano, y ahí se iba, yo creo que la intención era entrar al Táchira, decir esto es territorio liberado y vamos hacia Caracas, crean ellos una épica tipo campaña admirable de meterse en esa locura, pero esa era la intención. Si esa gandola, yo estoy seguro, pasaban a los escasos 100 metros que les faltaron para entrar al territorio venezolano, la historia de este país hubiese sido otra. Entonces, el entender que el objetivo era conservar el Táchira como un bastión de defensa de la revolución, como la contención al fascismo, a la agresión imperial, y que no hay un hombre mejor, creo yo, para esa tarea y además para gobernar el Táchira, que está en un estado total de desgobierno, como Freddy Bernal. El Táchira es otro. Quienes han ido, estuvieron durante Lady Gómez y todos esos gobiernos, no tiene nada que ver lo que es el Táchira hoy. La paz en la frontera, hermano, la frontera estaba tomada por paramilitares que cobraban vacunas, que si no pagabas vacunas te tiraban una granada o te mataban, o tenías que irte de ahí. Hoy eso desapareció totalmente. La frontera es territorio de paz, de tranquilidad, y eso es una gran conquista. O sea, sabe que vivir, yo una vez recuerdo, fuimos con el capitán y una semana antes de la batalla de los Puentes, a una marcha, hermano, y la gente de ahí, siendo chavista, no podía salir a marchar. Entonces, la marcha fue de gente que fue de otro lado, los que fuimos de otros municipios, pero la de ahí no podía, encerrado en su casa, había amenaza. Entonces, eso hoy podemos decir es un gran logro y hay que mantenerlo. Y a pesar siempre de diferencias que hoy ya hoy no son, creo que, repito, Freddy Bernal es el mejor gobernador que ha tenido el Táchira, después comparado con Ronald Blanco La Cruz, obviamente fueron momentos muy distintos, pero que ha sido un tremendo gobernador, que ha puesto orden, que ha limpiado la ciudad, que Táchira ha sido uno de los estados más seguros de hace rato, pues un estado sumamente seguro. Hay pueblos donde no hay policía. Dicen, o sea, no es necesario, no hay ni siquiera un policía en el pueblo, porque son sumamente seguros. Entonces, eso ha sido el acumulado también, la madurez que nos hicieron, y los jefes siempre dando, este es el objetivo estratégico, no pierdan el rumbo y tal. Nosotros podemos decir hoy que gracias a la madurez de los cuadros del Táchira, el Táchira es un territorio de paz. De ese punto donde el hijo de Livia, hijo de Julio García Jarpa, con todos esos elementos que son parte de lo que somos, ¿no? De lo que nos va forjando, de lo que vamos viendo, de lo que los sentidos se apropian de nosotros, a este Julio de ese punto, ¿cómo pudiera Julio definir exactamente la revolución? Hemos visto esa gesta, ¿no? De tu formación en el Táchira, de la Universidad Católica, del Liceo Simón Bolívar, pero en efecto, ¿qué somos como individuos en ese marco de la gran revolución, en ese marco? Porque creo que eso lo define, eso que acabas de decir, creo que apunta mucho hacia allá. No se trata finalmente de un hombre o de una persona, de un individuo. Se trata de la garantía en donde todas y todos, con una claridad estratégica, nos ponemos al servicio de eso que es lo grande. ¿Cómo definiríamos hoy lo que en la individualidad nos pone al servicio de lo grande, de la gran proeza? Mira, mi papá fue militante del Partido Comunista y bueno, el tema del partido te da una formación de mucha disciplina, ¿no? Y lo exigen estas estructuras, además que tenían sus brazos armados, porque bueno, así era la lucha en ese momento y
Y en definitiva creo que ha sido el modelo que nos trajo el comandante Chávez, porque era necesario disciplinar a la izquierda para poder tomar el control político, que fue lo que hizo el comandante Chávez. Agarró todas esas fuerzas y agarró un poco de gente que no estaba contenta con lo que había, que estaba desmoralizada, y dijo, bueno, este es el camino, y ahí nos montamos. Y al final nosotros somos unos soldados, o sea, realmente somos unos soldados de la revolución. A uno a veces le dicen una tarea y uno no pregunta, se cumple. Y entendemos porque quien nos está dando la tarea tiene una visión mucho más amplia que la que nosotros tenemos, que es acotada. Y uno asume y confía en el liderazgo, como lo hicimos con el comandante Chávez, lo hacemos ahora con el presidente Nicolás Maduro. Confía en el liderazgo porque sabe que va a poner, porque tiene moral además, que es muy importante. Ver la moral de nuestros jefes. Son hombres que no han sucumbido ante las tentaciones del poder, ante el dinero, este tipo de cosas. Son gente desprendida totalmente de eso. Entonces cuando tú dices, un hombre de esta estatura, como el presidente, te dice, Julio, anda a asumir esta tarea que tengo hoy, que no es nada fácil. Sí, bueno, jefe, entendido. Y la asumimos con todo el compromiso y aprendiendo sobre la marcha muchas cosas, pero bueno, con las líneas claras. ¿Qué es lo principal? La dignidad, la honestidad, la disciplina. Y tú dices, bueno, esas son las reglas básicas. Habrá algunas cosas que te van corrigiendo en el camino, pero en ese marco todo es posible, que es lo que uno siempre busca: cuadros buenos, que sean competentes, que tengan capacidades técnicas también, que sean honestos y con la claridad política, que es una gran ventaja. A mí me dio clase Adrúbal Batista, un economista venezolano que es el que desarrolló la teoría del rentismo petrolero capitalista. Y él decía que el político tiene una agudeza. Le dice que la gente dice que yo soy inteligente, un tipo brillante. Decía, no, inteligentes son los políticos. No, yo soy culto. Los políticos, y es verdad, uno en este tipo de cosas, en estas situaciones, yo siempre le digo, cuando estamos por ahí en una asamblea, ponte tú en una asamblea que a veces lo acorralan a uno, a la gente, cualquier rollo que sale, y como uno con las habilidades políticas de entender, de escuchar, del otro va manejando, y al final puede salir aplaudido de esa asamblea, sin engañar a nadie. O sea, estás usando cualidades que te ha dado y herramientas que vas consiguiendo en la política. Entonces, yo lo que creo, hermano, nosotros somos unos soldados que nuestra vida está entregada a esto, ya hasta edad, pues, y así lo asume uno, y así lo hace entender uno a la familia también, porque hay sacrificios que uno hace en la casa. Uno ya no puede estar en el mismo sitio, no puede ir a un parque, una playa, y la familia tiene que entenderlo, pero al final dice, bueno, ¿qué cosa distinta haría yo? Yo no me voy haciendo otras cosas. Y cuando esto es un tema apasionante en el cual te vas metiendo cada vez más, y te vas metiendo y se involucran. O sea, en el caso yo he tenido la fortuna de poder involucrar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Estamos todos en la misma onda, y eso no te produce distorsión de que, mira, pero ¿por qué estás allá? Sino que todos sabemos en qué andamos, todos aportamos a la revolución desde algún espacio, y eso te hace la labor un poco más fácil, ¿no? Cómo manejar también esas herramientas para poder convivir, porque es una labor sacrificada. Pero hoy, ante esto, yo te diría, somos de soldados, y donde nos pongan. Y uno tiene que aprender disciplinadamente a asumir esto. Repito, porque uno no tiene el panorama siempre completo. Claro. Quien toma las decisiones. Sí. Hay un elemento central, Julio. Este podcast, que significa eso, transmisión online por sus abreviaturas en inglés, lo hemos caracterizado como el popular podcast, por una sola razón. El popular, de aquella idea del populus, la etimología de él, de siempre ser el pueblo. Hemos creído que a quienes hemos traído a estos espacios tiene que haber una línea coherente con lo que apostamos por el modelo. Y en ese marco hemos hablado de la democracia popular, y ha sido la línea transversal de este espacio. Cómo cada individuo, desde el abogado, desde la mujer, este es el 10º episodio del Popular Podcast, pero estuvimos en el 9º con María Rosa Jiménez. Y antes estuvimos con Asia Villegas. A propósito, por eso me traje una franelita lo más morada que podía, porque bueno, se cumplió el pasado lunes un día más de una lucha necesaria, ¿no?, contra la violencia de género. Un día que se celebra como el Día Internacional contra la Violencia de Género. Yo vi un acto maravilloso que hicieron en la Esfera de Soto. La felicito a ese grupo de mujeres, pero además pido que cada mujer, yo soy padre de 2 hermosas niñas y de un bebé, de un varón que es Antonio Alejandro, pero yo por mis hijas, tanto por Elena Sofía como por Isabela Sofía, doy mi vida.
y creo que esta lucha debe ser una lucha de la familia, una lucha permanente, una lucha que libremos todas y todos. Por eso hoy quise, con este moradito, felicitarles y acompañarles. Sepan que tienen en este pequeño y humilde grupo de servidores, amigos, acompañantes y hermanas solidarios con esa causa. Pero decía esto, Julio, porque queremos ver cómo cada hombre o cada mujer que hemos podido traer a este espacio observa ese gran proyecto desde lo que nos ha venido formando, porque eso somos, ¿no? Una consecuencia de las experiencias, de las luchas, de lo que leemos, de lo que vivimos, de lo que nos transmiten nuestros padres, nuestros maestros, nuestra familia, nuestra sociedad, y luego con ese acumulado hacia dónde apuntar, ¿no? Y por eso hemos puesto un punto, la democracia popular. Eso que es la línea transversal de nuestro popular podcast. En ese sentido, tú hoy, bueno, tienes una tarea en el Ejecutivo de la República, eres ministro de una responsabilidad, pero queremos hablar de Julio, el parlamentario, el hombre que fue por varios años y estuvo al frente junto con, bueno, el capitán Diosdado, con el diputado Pedro Carreño, en la Comisión de Política Interior, bueno, les tocó llevar un tema centralísimo, que, bueno, lo ha dirigido el presidente Nicolás en primera línea y tiene que ver con la revolución judicial. Esto que es un encuentro. Yo siempre admiro mucho este trabajo porque creo que es la épica del comandante Hugo Chávez con respecto a un libro que él mismo popularizó, que tiene que ver con Los Miserables. Él popularizó 3 libros, eran unos macacos así de libros, y el presidente los obsequió a miles de venezolanos que íbamos a las plazas públicas a recibir esta colección. Y allí había una línea de la justicia. Y Chávez, cuando hablaba de Víctor Hugo y de 1700 y de la Francia de otrora, siempre ponía el ejemplo de Jean Valjean. Decía Jean Valjean, un hombre que terminó siendo un perseguido de la justicia siempre, un hombre que, bueno, al final por un hurto famélico fue a robar literalmente 2 panes para tratar de, en esa Francia convulsionada, llevarle de comer a sus sobrinos. Y bueno, luego terminó siendo un perseguido de la historia. Tú eres abogado, yo soy abogado, y yo recuerdo que desde los primeros años de derecho hay algo que te apasiona, que te conecta, que te genera una sensibilidad por el ser humano. Es una cosa distinta en la realidad, en la fase posterior. Eso que es encontrarnos con el lado humano de los seres que, bueno, al final podemos cometer y podemos cometer algún error todos. Nadie está exento de cometer un error. ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo es la justicia vista desde lo más real, desde la vista del hombre y la mujer que finalmente terminan estando en un recinto penitenciario y que, bueno, debemos los hombres y mujeres que somos parte del sistema de administración de justicia volcarnos a verlos, a pensarlos, a replantearlos? El lado humano de la justicia, sí. ¿Cómo es para Julio García? Mira, te voy a dar una primicia en el popular podcast. Ajá. Me acaba de sancionar el gobierno de los Estados Unidos en este momento. No puede ser. Sí. ¿En serio? Sí. Acaba de aparecer en la lista de sancionados del imperio norteamericano. Sí, bueno, hermano, yo pudiera entonces decirte de ahora en adelante, felicitaciones. Gracias. Hermano, bienvenido a una lista privilegiada de quienes el imperio observa como sus principales látigos y sus principales fusiles. Es de Fidel, dijo Fidel, que la principal batalla era las ideas. Y cuando cada idea sale como un misil y le da al blanco exacto del sistema imperial, puedes entrar en ese conjunto de listas. No hay manera. Algo estamos haciendo Algo bien. Estás haciendo bien. Cuidado cuando te saquen de esa lista. Sí. Bueno, hermano, fíjate. El tema de la justicia, ¿no? Yo creo que es un tema que me apasiona. Nosotros, creo que por eso empecé a estudiar Derecho. Yo quería estudiar informática, ingeniería informática, broma, me gustaba el tema de los hackers y eso. Pero luego vi que desde el liceo, desde algunos espacios, yo era de esos justicieros, de vengadores, me metía en rollos y bromas por los demás. Y bueno, empecé a ver el tema del derecho ligado a la política, y sobre eso me fui enamorando. De verdad que para mí la universidad fue un paseo. O sea, tuve que estudiar y la universidad es exigente, pero lo disfruté, pues. Y de ahí en adelante la vida me ha dado tareas
y me ha acercado a causas, el tema de, cónchale, hay que hacer la justicia más expedita. El comandante Chávez nos hablaba, la justicia es la reina de las virtudes republicanas, decía Bolívar. Sobre ella descansan la paz y la igualdad. O sea, la justicia es el pilar central de un Estado, donde funciona el Estado de Derecho, donde se respetan los derechos de los ciudadanos, funciona el Estado completo. Entonces, cosas que han venido pasando. Yo creo que nosotros arrastramos nuestra legislación viene de copia, algún pedazo del código italiano, lo otro, y hemos ido como armando cosas que no se parecen a lo que nosotros somos. O sea, siempre en esa pretensión anterior, ¿no? Lo que nos enseñaron de copiar, ¿no? Que los europeos son los que saben de esto, los romanos tienen 2000 años hablando de esto, pero bueno, al final, ¿dónde hay sistema de justicia que sea realmente justo? Tú te pones a revisar el sistema norteamericano de justicia y el 70% de los presos son negros. O sea, los blancos no cometen delitos, aunque la proporción de la población es igual. Entonces, nosotros creer que alguien encontró el sistema perfecto es mentira. ¿Qué es lo que hoy nosotros? Tú eres constitucionalista, además en tus Sí. especializaciones hiciste una maestría en constitucional. En constitucional. Y es, bueno, por lo ligado a la política, pero entonces tú empiezas a entender y a desgranar este tema. Porque no es sencillo. Porque primero nosotros teníamos unos jueces, así como cuando empezamos el Código Orgánico Procesal Penal, que fue la transición del sistema acusatorio a un sistema más garantista en este caso. Entonces habían unos jueces cabinos, como en las películas, de broma. Entonces la decisión tenía que ser colegiada, tenían que ponerse de acuerdo el jurado con el juez. Imagínate nosotros viendo esa realidad y pensando en copiar el sistema anglosajón, ¿no? Y hemos hecho remiendos, yo llamo remiendos al Código Orgánico Procesal Penal, buscándole soluciones de acuerdo al momento político. Pero yo creo que lo que estamos haciendo en este momento es, ¿no?, pensar la justicia desde abajo, desde nuestras prácticas. Yo digo, nuestros pueblos ancestrales, hermanos, resolvían los problemas, algunos, por ejemplo, con los palabreros. Y se sentaban, la conciliación, lo que nosotros conocíamos, bueno, que es lo más sencillo. A veces hay gente que se divorcia y se quedan más real los abogados que las partes, para que tengas una idea. Porque bueno, duran 10 años peleándose los bienes, una pareja, porque se enemistaron y bueno, al final lo que hicieron el negocio fue los abogados. Cuando se pudieron haber sentado a conciliar, si hubiese... Astrid y Yurima, no pretendemos divorciarnos, entonces para se que van esos a librar. abogados no se libren, no se vayan van a librar de nosotros y mucho menos. Pero es eso, es empezar a construir sobre cómo nosotros funcionamos como sociedad, soluciones prácticas, que es al final. Una persona que le roban un teléfono no quiere que el tipo dure 10 años preso, quiere que le devuelvan su teléfono. Entonces a veces ni le devuelven el teléfono y el otro dura 10 años preso. Entonces eso no tiene sentido cuando tú empiezas a entender la justicia, por ejemplo, retributiva. O por ejemplo, ahorita que hablamos de la justicia de paz comunal, nosotros el sistema penal a veces se nos llena de causas, lo que llama uno por ahí pichache, pues. Problema vecinal, unos vecinos no tenían la música alta, fueron que se dieron un botellazo, 2 presos, la broma, todo el gasto que se incurre al Estado, más tener a la gente darle comida. Cuando pudo haber sido un problema, que a lo mejor era un problema vecinal y no había quien lo solucionara en la comunidad. Entonces cuando tú tienes un juez de paz comunal, dice, mira, vale, este tipo todos los fines de semana me pone la música a todo volumen, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, van ante a los jueces de paz y hay una resolución a través de la mediación de la situación. Un problema que pudiste haber evitado y que no tuvo que llegar al sistema penal lo pudiste haber resuelto. El tema de un divorcio. Hablo otra vez del divorcio. 15 de diciembre del 2024. Sí, vamos a elecciones, pero el 15 de diciembre del 99... Fue la aprobación de la Constitución. Pero en el 258 constitucional ya lo previó el legislador de otrora. El constituyente lo resolvió en la Constitución. Quedó plasmado. El sistema alternativo, el medio alternativo de justicia de los jueces y juezas de paz está plasmado en nuestra Constitución. Es decir, tiene que ver con eso, con que ya en el año 98 el constituyente pensó que era necesario constituir esta fase. Así es una deuda que estamos pagando. Además, en mi posición, yo decía, no le pongamos juez de paz. Porque cuando tú le pones a veces de paz, pudieras tender a minimizarlo. No, juececito, tú sabes. No, ojo, es un juez de paz porque al final buscas la paz y la armonía en la comunidad. Pero esos jueces hay que ir dándoles competencia, ¿no? Hay veces el divorcio que no son litigiosos, que no tienen bien a la gente, ¿no? O resolvieron el tema por la buena, ¿no? Tú te quedas con la casa y yo me voy para allá y listo, pero no hay rollo. Y tienen que ir para un tribunal, pagarle a un abogado, la cosa, al otro, esperar los 6 meses y devolver esto otra vez. Entonces, capaz cuando vuelven ya no se quieren divorciar. Entonces, o sea, es un tema complejo.
Pero hay veces que hay alguien que vive en la comunidad y dice, cónchale, esta gente está de ese rato separado, ¿vale? Viven en la misma casa, pero aquel tiene su mujer y el otro también. ¿Qué es lo que debería hacer? Convalidar el divorcio. Si no tienen bienes, tienen los muchachos, la patria, eso está resuelto. Bueno, yo lo convalido y listo, ya te está divorciado, aquí está su sentencia. Cosas que se pueden resolver. No tienes que llevarlo a un tribunal civil. Entonces viene el abogado y te mete cuento. No, que te van a echar una broma. Vamos a meterle un recurso de revisión para la sala constitucional y entonces le ponen la cabeza hacia la gente y la gente que no sabe dice, sí, es verdad. Esos abogados siempre han echado, siempre son unos echadores de broma, ¿no? Mano, no voy a decirlo como dicen popularmente por ahí eso dicho sobre los abogados, pero bueno, ese es su trabajo, la gente vive de eso. Entonces, es tratar de hacer la justicia realmente más cercana, como lo dice la Constitución, más expedita, sin dilaciones y formalismos indebidos. Y yo creo que aquí podemos ir solucionando muchas cosas. Que ojalá, y veo una gran iniciativa, el presidente ha llamado, o sea, de hacerlo en una jornada simultánea nacional, va a prender toda una campaña que la gente se va a involucrar en eso. Tiene mucho que ver con el tema de la convivencia, desconcentrar funciones, que vayan dándose al poder popular y que sea en la misma comunidad donde se resuelven las cosas. Ojo, aquí también hay un factor, que la misma comunidad haga valer las decisiones, que la comuna como un órgano ahora que imparte justicia, bueno, legitime las decisiones que se toman en los jueces de paz, acompañando a que eso se haga. Eso va a ser así, en la medida que la gente se involucre en esto, que debe ser, y que nosotros logramos también convocar a ellos, porque hay esos problemas tontos, repito, a veces se convierten en grandes problemas. La atención de muchachos que andan por ahí en malos pasos, ¿cómo veo yo un juez de paz, por ejemplo? Debería haber por lo menos un señor mayor o una señora mayor. ¿Por qué? Porque eso te da autoridad, bueno, las máximas experiencias, conoce, tiene respeto en la comunidad y debería decir, mira, aquí esto. A lo mejor alguno que conozca el tema jurídico, no tienen que ser abogados, pero bueno, pudiera ser alguno que tenga relación con el tema para que también conozca la ley. O sea, fíjate que sea un cuerpo colegiado, eso es muy interesante. ¿Cómo lo constituirías tú? Entonces, y sobre eso empiecen a generarse mecanismos de resolución de conflictos alternativos ahí. Porque al final, cuando tú ingresas al aparato de justicia, entra en toda una dinámica de cantidad de trabajo, cantidad de causas. Yo siempre digo, si tú tenías un Estado que caminaba con 50,000 millones de dólares, de los cuales una parte iba al sistema de justicia, que ya de por sí era engorroso, ahora imagínate con el 10% de los recursos. Todo es mucho más difícil. Tienes que ingeniártela, que es lo que estamos haciendo. Nosotros nos sentamos con el capitán, con la TCJ, con la fiscalía, mira, ¿cómo hacemos para que todo ande y funcione con el 10% de los reales, o con el 8% o con el 1% que lo tuvimos en algún momento? Porque la justicia no se puede tener. Entonces, es seguir explorando. Yo creo que nosotros no debemos dar nada por sentado de que esto es así, sino es ir buscando. Una gente en un juicio civil, por ejemplo, se puede echar 10 años, fácil. Porque hay recursos del otro, tal, peripecias, todo ese tipo de cosas. Se acabó el papel, el torneo, no notificaron, no salió los carteles. Es una locura, hermano. El alguacil no llegó con Repito, cosas que nosotros, y nosotros, el presidente habló de una reforma del Código de Procedimiento Civil. ¿Y qué es lo que se buscaría, hermano? Sentarse. Yo digo, siempre he creído mucho en el diálogo. Sentando y hablando se resuelven los problemas. Si ya no hay ninguna manera, si agotaste todas las vías conciliatorias, bueno, vete a un juicio. Pero aquí la cuestión es al revés. Nuestra legislación plantea las cosas al revés. Bueno, mátate en un tribunal y al final la gente termina casando. Vale, vamos a llegar a un acuerdo después de 10 años y un poco de real perdidos en abogados y tiempo, ¿no? Se desgastan. Yo a veces le digo a la gente cuando están en esos litigios, yo digo, mire, hermano, no hay nada mejor que la tranquilidad. A veces perdiendo también se gana. A todo el que yo veo enganchado con esos juicios, es parte de eso. Es decir, busque una solución. Siéntese, sea su pareja, no sea el problema que tenga, y busque una solución, porque perdiendo también se gana. Más vale su tranquilidad, que usted duerma tranquilo todos los días, que andar peleando por unos reales. Entonces, lo que se está proponiendo en este caso es invertir eso. Vamos a hacerlo primero, vamos a agotar todas las vías conciliatorias, la vía, que intervengan terceros, que el otro, que participen y eso. Y fíjate que el presidente lo decía en estos días, nosotros tenemos como revolución además que pensar en nuevas formas. Él habla en la apertura del año judicial, habló del brazalete electrónico para las mujeres. La mujer que comete un delito, fíjate, una gran porcentaje de las mujeres son por delitos de droga, tráfico de droga, pero son mulas. La mula es una, como se le llama popularmente, es una persona que es captada por una organización delictiva transnacional para llevar droga de un sitio a otro. Y esa generalmente, así como con el delito de la trata,
conocen, te estudian la familia, la cosa, el otro, te amenazan y te dicen, no, bueno, si te llega a pasar algo y tú llegas a caer, no puedes vendernos porque vamos por tu familia, por tus hijos. Y la gente generalmente nunca entregan a nadie. Como dicen por ahí popularmente, se comen su cana completica. Esa mujer de los 2, 3 niños. Es impresionante. Yo estoy no sé, como el 95% tiene hijos. Pregunté casi todo. No vi una que otra que no levantó la mano. Entonces dejan a sus hijos, se reproduce el ciclo de la violencia. Esas mujeres generalmente no tienen actividad predelictual porque tú para ser mula no puedes. Si tienes antecedentes te paran en la primera cabala. Ay, pajarito, ven acá. Claro. Generalmente piden que estés limpio de delitos. Entonces esa persona deja a sus hijos, se reproduce el ciclo de la criminalidad porque, bueno, muchachos solo en el barrio, sin atención, a veces no, la abuela, pero la abuela está cansada, tiene trabajo, todo lo que eso reproduce. Entonces el presidente decía, bueno, delitos no violentos. ¿Por qué no se puede ir la mujer para su casa a trabajar ahí? Porque ¿qué? El fin en el sistema, nuestro sistema humanista, el fin de la pena no es sancionar, es rehabilitar. Es decirle, mira, tú no estás acatando las normas de la sociedad y tengo que rehabilitarte. Una de las formas, y lo dice la propia Constitución, la pena privativa de libertad será la excepción. Una de las formas es encerrarte en un espacio y castigarte, bueno, confinarte a un sitio para que en teoría deberías rehabilitarte. Dice la profesora Sonia Boeri que está en el espacio que nosotros hemos creado como Consejo Asesor Penitenciario, con especialistas, criminólogos, abogados, toxicólogos, para entender científicamente todos estos temas. Dice, lo más antinatura el último espacio donde tú vas a rehabilitar a una persona es encerrada en una cárcel. Entonces, bueno, hay que ir pensando en eso, que es lo que estamos buscando en la vuelta. ¿Cómo debe ser un sistema penitenciario humanista? Nosotros ahorita iniciamos, por ejemplo, a hacer pupitres, mesasillas. Y tenemos un grupo de gente. Y aquí le dijimos, mira, aquí ustedes van a trabajar, van a redimir su pena, van a comer mejor, van a vivir mejor, pero aquí no puede haber ninguno de esos códigos de delincuentes, que pranes, que el otro, no. Ni sindicatos, ni nada. Aquí todo el mundo es igual y todo el mundo. Y estamos generando algunas iniciativas donde la gente diga, concha, le vale la pena hacer las cosas bien. Estoy sintiéndome productivo para la sociedad. O sea, hemos hecho ya 20,000 mesasillas. Que hoy niños de este país están sentados en eso, un convenio con el Ministerio de Educación. Entonces, yo le he dicho, hoy se los digo, hermano, eso que ustedes están haciendo puede ser para sus propios hijos, para que se sienten sus propios muchachos de clase. Unos bonitos, me parecen así como esto de pino. Entonces, estamos pensando en qué forma podemos nosotros, porque esto también, no hay un sistema carcelario en el mundo que tú digas, bueno, dicen en los noruegos y broma, bueno, son gente que ya ha superado una cantidad de cosas y tiene muchísimo real. Nosotros estamos en proceso de construcción de un sistema propio. Y así de un sistema de justicia que sirva para realmente, o sea, ¿qué es lo que tú procuras en ello? Castigar, no. Tú procuras resolver la situación y que todo el mundo quede conforme. Entonces yo te digo, bueno, la justicia retributiva, ¿en qué tipo de delitos? Si tú al final te robaste algo y lo devuelves, y bueno, pagarás una pena mucho menor. Eso hay que irlo trabajando y irlo pensando, y desarrollando, escribiendo, para nosotros construir un sistema distinto. Y es lo que está pasando con los jueces de paz. Esta iniciativa existe en algunos países. Nosotros le damos la visión de que obviamente el poder popular lo asuma. Creo que pocos países en el mundo pueden decir que tienen una organización popular como la que tiene Venezuela, que ejecuta recursos, que hace obras, que organiza, que educa. O sea, esto es una fuerza. Y y la instrucción del presidente es darle más fuerza cada vez. Darle más poder. Lo dijo el capitán también en el Congreso del Bloque Histórico. Vamos todo el poder popular. Y así tiene que ser, hermano. Porque nosotros no podemos pretender resolver la crisis del capitalismo, la crisis que también se ha generado en nuestro país como parte del sistema capitalista con las propias herramientas de ellos. O sea, nosotros tenemos que buscar formas distintas, ser muy creativos, más en una situación de ataque y de bloqueo como la que estamos en este momento, donde los reales no alcanzan, donde hay que ser mucho más eficiente, donde tienes que poner las cosas donde van. Entonces, es repensar todo, es una continua transformación, lo decía el presidente, una revolución debe reinventarse todo el tiempo, permanentemente. Y en esa práctica creo que estamos muy atinados, tú manejas muy bien el tema del poder popular, has estado en las comisiones de la asamblea, todo es un tema transversal de la revolución, todo lo que estamos aquí manejamos este tema. Lo que yo creo que debe hacer la dirigencia política es involucrarse más en eso. Es realmente lo que decía el capitán, vamos a meternos allá, vamos a pensar, vamos a acompañar estas iniciativas y que la gente se sienta animada y que vea que son reales. Y esto nos va a ayudar, yo estoy seguro, hermano, de ahí vamos a aprender mucho.
Yo me siento con Nietzsche, con los pueblos indígenas, y empiezo a escucharle, ¿cómo hacen allá? ¿Cómo resuelven ustedes las cosas? Entonces decían, los palabreros se sientan ahí hasta que no resuelvan, no se paran, puede pasar 3 días. A mi papá una vez, cuando era diputado, lo mandaron para allá por un tema del tendido eléctrico para Brasil, porque los pueblos ancestrales no querían, tenían un tema ahí, no se había explicado, y ahí duraron 2 días sentados con ellos. Los diputados con los caciques y con la gente, con los capitanes de los pueblos, hasta que no resolvamos no se va nadie de aquí. Es un método que hasta por desgaste, y tú dices, bueno, ya está bueno, pues, estoy cansado. Entonces, lleguemos a un acuerdo. Entonces, explorar esas iniciativas, ir acercando, vamos a ir observando, aprendiendo, y seguramente la podemos llegar. Lo que sí es indiscutible, que es inviable seguir, es continuar y pretender trabajar sobre este Estado liberal burgués que no da soluciones, que no es práctico, que es muy costoso, que es muy pesado. Entonces, bueno, es lo que está viendo el presidente. Vamos a transformar y vamos a meternos de abajo. Ha planteado el presidente Nicolás Maduro, Julio, 7 transformaciones. Una de ellas, la tercera transformación, tiene que ver exactamente con la transformación del Estado en el marco de la justicia. Pero además, la quinta, que es la política, ha planteado el presidente que sea la de la democracia popular. Ha planteado estos 2 elementos, y una de las cosas que hoy está en pleno debate nacional tiene que ver con poner el Estado al servicio de la gente. Poner el Estado al servicio de la gente tiene una oportunidad ahora, porque estamos creciendo hacia abajo. Es decir, hay un nuevo nivel de gobierno, el nivel nacional, el nivel estatal, el nivel municipal y ahora el nivel comunal. En este sentido, a desentar, lograr colocar allí todos los poderes del Estado, yo creo que el presidente está haciendo un enorme esfuerzo en el marco del Ejecutivo, ¿no? Está pidiendo que todos sus ministros se repiensen en ese espacio. Está planteando que gobernadores y alcaldes se repiensen en ese espacio, que pongamos la institucionalidad al servicio de la gente. Pero ahora, decía hace poco el presidente en el marco de la instalación de la Comisión Electoral Nacional para este episodio que se va a vivir el próximo 15 de diciembre, decía, en el marco de la instalación de este año judicial, una de las cosas en la que él planteó como una cosa para este año era la construcción de los jueces y juezas de paz. Ahora vamos a una elección. Elegiremos 3 principales por cada uno de los circuitos comunales, que hoy ya son 5.297 en el país. Esos 5.297, además de elegir a estos 3, tendrán 3 suplentes. Vamos a una elección donde 6 personas van a quedar electas para formar ahora, ¿qué? Un nuevo sistema, un nuevo nivel de justicia en el territorio comunal. Esto es un dardo, es un nuevo misil para la transformación del Estado. O sea, es la convocatoria a repensar, pero además con la iniciativa ya de rehacer un nuevo sistema nacional de justicia, de paz, de construcción, de un mundo más justo, de una sociedad más justa, de una sociedad más equilibrada, donde, bueno, no sea el hombre pobre o la mujer pobre, por simplemente ser pobre o ser negro, se siga criminalizando, ¿no? O sea, no bastará, pues, en que nos metamos en todas las cárceles del país, revisemos si está criminalizado aún la pobreza y si seguimos teniendo Jean Valjean por miles de hombres y mujeres allí. Hemos tenido muchos avances y seguimos avanzando, pero indudablemente, repito, bajo la lógica del sistema neoliberal, del capitalismo, nosotros no vamos a resolver estas situaciones. Estamos reproduciéndolas y, bueno, tratando de mejorar dentro de eso. El pensar al construir desde abajo un nuevo sistema de justicia te va a dar una referencia. Te digo, hay que aprender de ahí. No busquemos a Calamandré y allá vamos a buscar. Hay cosas que aprender. Esa gente desarrolló teoría, pero busquemos también lo cercano. O sea, al final ¿qué es lo que busca la gente? Resolver un problema. ¿Cómo lo resolvemos? Hay 3 formas. Por la vía pacífica, por la vía concertada, y si no se puede, por una vía litigiosa. Y el presidente lo que está haciendo es construir todo un estamento novedoso, así como es nuestra Constitución. O sea, nosotros tenemos que entender que aquí nosotros hemos venido haciendo un experimento social, político e institucional. Nuestra Constitución fue la primera que se aprobó, que se convocó por un referéndum, por una decisión de un referéndum. Se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que luego se eligieron los constituyentes y luego se votó por ese proyecto. Eso no había pasado en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo, correcto. Nunca. Luego de eso tenemos las constituciones de Bolivia y la de Ecuador, que son, digamos, vienen de eso es una nueva doctrina constitucional en el mundo, aunque los de la derecha y los profesores míos de la católica lo niegan. Nuevo constitucionalismo latinoamericano. Nace de la doctrina de lo que hizo el comandante Chávez.
doctrina de las constituciones en el mundo, desde el Código de Hammurabi por allá hasta la... Pero que además aterriza ideas de Bolívar. Exacto. El nuevo poder moral, el quinto poder, el poder histórico o el Estado en la historia tenía solamente el basamento en los tres poderes. Irrumpe un cuarto poder, que es el poder electoral, y luego un quinto poder, que es el poder ciudadano. Exacto. Entonces trae, y no solo eso, él trajo varias ideas del Libertador. O sea, esto es un tema, y además el presidente, el comandante, participó sin ser abogado. Una cuestión, un tipo tan brillante que muchos de esos artículos, las propuestas fueron hechas de puño y letra de él, pero lo más impresionante es que él nunca impuso una idea. O sea, ahí se generaron debates, hermano. Eso fue un proceso hermoso. Lástima, estábamos muy chamos, pero eso fue un proceso hermoso de construcción sobre lo que es esa constitución. Luego el comandante Chávez dice, cónchale, nos quedamos cortos, y plantea una reforma. Él dice que por aquello de la campaña sucia de siempre, bueno, la carnicería que te iban a quitar, que si tenía 2 casas te quitaban una, que si tenía 2 cuartos te metían un cubano en una. Todo el tema ese que se inventaron de la propaganda negra siempre. O muriendo bombillos. Bombillo con micrófono. Bombillos, o sea, epa, y hubo gente en ese momento. Claro. ¿Te acuerdas de aquella campaña? Con mis hijos no te metas, era la campaña. Claro, hermano. Terrible, O sea, terrible. Sí, y eso los conservadores y la iglesia, todo el mundo se presta para esa broma y le hacen el coro y bueno, todo eso que pasó. Pero ahora con este estamento nuevo que tenemos, la gente dice, bueno, pero es que las comunas son inconstitucionales, porque no aparecen en la Constitución. La Constitución dice, habla de los derechos políticos y entre ellos dice hay la forma de ejercerlo indirectamente a través del voto y directamente a través de las formas previstas en la Constitución y la ley. ¿Y qué te dice ahí? O sea, no puede ponerte la comuna, el consejo comunal, el órgano controlador, porque la Constitución es una exposición de motivos, es una exposición de principios y te desarrolla algunos espacios orgánicos, pero no te las desarrolla todas. Pero al final, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando creamos las comunas? Bueno, te dice que la soberanía se ejerce directamente a través de los mecanismos previstos en la Constitución. Las comunas es una de ellas. O sea, el tema de meterse ahí es, obviamente, ¿cuál es la diferencia entre quienes nos adversan a nosotros? Bueno, que ellos quieren tener control de los reales y de todo, y nosotros hemos ido buscando otra fórmula. Ellos no quieren que ese Estado viejo muera, porque lo controlan, sin controles. Y, bueno, por supuesto, eso es más cómodo para ellos. Esta construcción que hemos venido haciendo, yo recuerdo cuando Chávez llamó, yo trabajaba en la asamblea en ese momento. El comandante llamó a la ley de los consejos comunales, pensamos con los consejos locales de planificación. 2006-2007. 2006, entonces después participamos en la creación de todas esas leyes, pero eso era una locura. Eso era, sacaba una ley, a los 3 meses salía la otra, debate. Entonces después yo siempre le pregunto a la gente, mira, ¿cuánto fue el primer monto que dieron en los primeros proyectos de los consejos comunales? Yo me acuerdo, 30 millones de bolívares, me acuerdo. El que hacía su consejo comunal le mandaban 30 millones de bolívares, ¿no? Y la gente dijo, cónchale, pero esto nunca había pasado. Hoy es algo normal. Sí, le mandaron unos reales a la comuna. Pero veamos 30 años atrás qué pasaba. ¿Cuándo aquí le paraban a alguien, hermano? En una comunidad. Le iba a la DECO ahí, estaba en campaña, mira, ponle unos latas de 100 aquí, una cabilla y un cemento aquí a esta gente para... Y eso era lo que ellos hacían. Y si hacían una obra porque tenían un chanchullo ahí para hacerla. Decían que bueno, vamos a hacer un puente, pero es que aquí en el río, bueno, lo hacemos también. Decían, hay un cuento que dice que hacían los badecos. Entonces, o sea, hoy eso no parece normal. Lo que le mandaron $10,000 a la comuna para el proyecto de la consulta popular. Y la gente ya ni le para. Pero eso es... Lo que pasa es que quizás nosotros no hemos dimensionado y ya la gente no se acuerda de cómo era la cosa. Cuando antes le daban real a una gente para que lo manejara. Y lo más impresionante es que esa gente maneja los reales con transparencia. Lo hace mejor. En estos días fuimos a hacer una escuela allá en Guárico. Yo me metí ahí de salido. Bueno, ¿cómo participo yo en la consulta? Porque no salió ningún proceso que fuera una cárcel. Claro. Ningún proyecto, afortunadamente, fue a hacer cárcel o una broma, una prisión, no sé. Y dije, ¿cómo apoyo al presidente? Bueno, voy a ver los proyectos de educación. Entonces, por eso fue que nos metimos en el tema de la mesacilla, los uniformes. Entonces, en Guárico, ahí agarramos con Puerta y otra gente y César, el rector de la universidad. Y nos metimos todos y me llevaron a una escuela que estaba medio, cónchale, los efectos de la guerra le habían dado duro, la escuela Joaquín Crespo, ahí en San Juan. Y dije, bueno, vamos a hacer algo aquí, pues yo ayudo con esto, yo consigo una pintura, el otro, tal. Se hizo una tremenda obra. Fui en estos días a verla. Y los muchachos ya viendo clases. Subió la matrícula 30%. La gente vio la escuela tan bonita que escribieron los muchachos ahí. Pero eso fue un ejercicio con los 10,000 de la comuna, más un poquitico más que se consiguió si nosotros hubiésemos hecho una empresa. Ese ha sido $500,000. Y capaz la empresa, como el hijo de él no estudia ahí, se pierde con los reales, y como ha pasado 1000 veces. Y no terminó la obra.
Eso lo hizo la comuna, lo hizo la misma gente. Los padres se involucraron, los chamos, le decían al papá, papá, anda a ayudar a la escuela, vale, que la están arreglando una gente ahí. Es un proyecto, fue tan bonita la cosa que ahora esos chamos tienen sentido de pertenencia a su institución. O sea, dicen, no, esto lo hicimos nosotros mismos. Entonces, ese tipo de cosas que quienes nos adversan ni las entienden, en su vida han pensado en eso, hermano. Entonces, no descifran cómo funciona eso. Esas son las cosas distintas que estamos generando nosotros. Y que hay que, repito, es toda una tarea. Yo lo hago como ministro, que no me toca nada de eso. Pero bueno, yo digo, yo tengo que ayudar aquí al presidente para que la cosa aprenda, para que la gente se entusiasme. Y así debiera ser. O sea, todo el mundo metiese en esa lógica. Por eso tuviste en el Congreso de Bloque Histórico el discurso del capitán. Vamos para adelante. Y no se molesten. Y no se opongan porque nos lo vamos a llevar por delante. Así tiene que ser. Así tiene que ser porque estamos haciendo revolución. Y aquí no podemos ya seguir cayéndonos a cuentos, que si el otro, que... Hermano, vamos a hacer revolución. De verdad. Y ha llegado el momento. Tenemos un líder que sin lugar a duda apuesta por lo grande. El digno hijo del comandante Hugo Chávez apunta hacia lograr una revolución que en esta etapa tiene 25 años, pero que es una revolución que desde la resistencia indígena, en esa larga coyuntura, está aún cosechándose por cada vez ser más libre, más independiente. Un mensaje final. Estamos en el 10º episodio del Popular Podcast. Hemos tenido un invitado de lujo, hoy Julio García Serpa, un tema central. Hemos querido hablar de la democracia popular y del sistema de justicia que está por nacer. Próximo 15 de diciembre vamos a elegir todas y todos a los jueces y juezas de paz. No se pierdan el 10º episodio. Un mensaje final. Julio, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo seguir empujando entre todas y todos? ¿Cómo tener una mirada larga, una mirada profunda para el próximo 2054 poder pararnos ante el mausoleo del cuartel de la montaña y decirle a quien nos trajo a estar aquí, que no es otro que el comandante Hugo Chávez, decirle, querido comandante, en tu centenario, hombres y mujeres que somos una minúscula partícula de todo este gran pueblo que empuja, de todo este gran movimiento bolivariano, te cumplimos, querido y amado comandante Hugo Chávez. Sí, hermano, fíjate, cuando ya que tú hablas de ese horizonte, nosotros somos los dos corredores de fondo, aficionados, casi parte de lo que hacemos en nuestras actividades, ¿no? Y siempre uno cuando corre fondos, 10, 20 kilómetros, uno tiene que dosificar su energía porque es una carrera larga. Cuando tú hablas de ese horizonte y además de los retos que tenemos al frente, tenemos que entender que no hay que desesperarse, que hay que tener paciencia, entender la dimensión de la lucha en la que estamos. O sea, nuestra lucha hoy es contra los que están matando niños en Gaza y en el Líbano. Esa es nuestra lucha. Ese es el enemigo real, el fascismo, que en una repetición de la historia estamos viviendo lo que pasó hace prácticamente 100 años, los años 30 del siglo pasado, donde el fascismo empezaba a anidar y todo el mundo además era como algo normal. O sea, sí, esa gente hasta tienen razón y los dejaron caminar hasta que se vinieron contra ellos, contra Occidente. Hoy está pasando algo similar y nuestro papel es combatir a esa gente y sus aliados locales. No son intereses ocultos. La señora Machado dice que va a ir para Israel y que es pana de Netanyahu, y como lo es de Milei, que también, y ese lobby sionista que hay en el mundo, que hoy, más que nunca, es una gran amenaza, y tienen una herramienta muy poderosa que son los teléfonos, las redes sociales y toda la tecnología. Ese es el enemigo real. ¿Sí? Pongamos en contexto eso. Yo siempre le digo, somos nosotros soldados de la lucha contra el fascismo, así como los partisanos en su momento, como la resistencia, somos nosotros de una nueva era. Y bueno, si decidimos meternos en esto, tenemos que echar para adelante, ya no se puede ver para atrás, ya hemos avanzado mucho, no hay un punto de retorno. Nosotros quemamos las velas. Ahorita que me está llegando todo esto, si había duda que quemamos las velas, nos sancionan, vamos adelante. No hay otra opción, no hay otro camino. Pongamos en contexto lo que estamos, tengamos paciencia y planifiquemos para una lucha larga. Pero que al final es la lucha de la causa de la humanidad. Es vivir o no vivir. Es el fin de la humanidad que pudiera estar en manos de esta gente o de cualquier otra forma de pensamiento, porque estos tipos vienen con un pensamiento hegemonista y de destrucción del planeta. Esa es la lucha en la que estamos. Gracias, A propósito de tu comentario final, está instalándose en Venezuela un segundo capítulo del Congreso Internacional Antifascista. Convocados hombres y mujeres del mundo, y nosotros desde aquí convocamos a toda la humanidad
convocamos a las venezolanas y a los venezolanos por sentirnos venezolanos. Todas y todos debemos cuidar nuestra patria, cuidar nuestro suelo y luchar por lo más extraordinario que tenemos todas y todas, que es nuestra familia, nuestras niñas, nuestros niños. En manos de nosotros mismos está el futuro de la humanidad. Nos vamos. 10º episodio, el popular podcast. Yo les pido a todas y todos que no se lo pierdan. Hemos tenido a un invitado extraordinario y un tema crucial. Próximo 15 de diciembre tenemos elecciones en Venezuela, jueces y juezas de paz. A un abogado de la Universidad Católica y además del Deportivo Táchira. Le dejo una pregunta final. Yo estoy seguro que aquí vas a apoyar a estos que somos los carabobeños. ¿Eres caraquista o magallanero? La mayor cantidad de este país sigue siendo de los navegantes del Magallanes. Estoy casi seguro que el pueblo del Táchira, en su alta mayoría, son magallaneros. Tenía días que no iba por un juego y fui para el de estos días que le dieron una pela. No vuelvo para este estadio. Chao, nos vamos. Gracias.